¿Cómo están? A un nuevo episodio de Finanzas al Tope. Hoy hablaremos de algo que quizás ya habíamos tocado en algún podcast, pero solamente como parte del tema, porque era importante. Pero en este caso, metas financieras a largo plazo. ¿Por qué son tan importantes, Javier? Bueno, son las que nos van a permitir dimensionar y saber hacia dónde es que queremos ir. Acuérdense, siempre tenemos la capacidad de reajustar, cambiar, modificar, pero si no sabemos a dónde queremos ir, en cualquier momento ya hubiésemos llegado. Eso me lo dijo, creo que uno de los mentores o algo así, que decía, si no sabes a dónde quieres ir, ya llegaste. Y es un tema de razonamiento, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, a ver, si no sabes dónde quieres estar al final del 2025, ¿cómo sabes que no ya llegaste? Quizás no querías eso, pero al no tenerlo determinado, tenemos problemas. Así que estoy seguro que alguna vez han puesto a pensar dónde quieren estar en 10 años, dónde quieren estar en 20, en 30, cómo les gustaría estar financieramente, cómo quisieran que fuera su contexto, pero para eso hay que trabajar, hay que definir. Recuerden que un plan sin acción es lo mismo que no hacer nada. O es lo mismo que estar haciendo lo que ya están haciendo. Es no progresar. Y eso es importante. Hay que tener en cuenta que para todo hay que tener una visión, a dónde queremos llegar. Pero no basta solamente con saber a dónde queremos llegar, sino que hay que desarrollar una estrategia. Y ya platicamos. Es un curso de acción. Es un paso a paso. Esto nos va a permitir saber qué no debemos hacer. Entonces, es súper importante porque sin esto no vamos a avanzar, chicos. Miren, muchas personas quieren ahorrar para su retiro, para comprar una casa, pero pocos saben por dónde comenzar. ¿Por qué? Porque no saben cómo fijar metas, no saben cómo fijar avances. Ojo, si yo quisiera hacer o tengo la meta de a los 55 años retirarme, y yo sé que mi estilo de vida para ese momento me gustaría tener unos 10 millones de pesos en la cuenta bancaria. Ojo, estamos de acuerdo que al final el checklist del 100% lo vamos a poner hasta los 55 años, pero cada año que pasa, cada mes que pasa, deberíamos ir teniendo un avance. Y eso es importante monitorearlo, porque eso nos va a permitir definir, este mes nos llegamos. En el siguiente hay que recuperarnos. Bueno, en este no, en el siguiente trimestre. Bueno, en ese no, a final de año tendremos que recuperarnos. Porque si no, no hace falta saber o dejar pasar tanto tiempo para estar conscientes que no vamos a llegar a la meta. Porque hay tiempos establecidos. Y para eso se necesita un plan de acción. Tenemos que saber perfectamente qué hacer, qué no hacer y qué hacer en caso de tener que ajustar, de tener que cambiar, de tener que modificar. Porque al final la meta está hecha para cumplirse. Entonces dicen que cambia la estrategia, cambia el proceso, cambia los pasos, pero nunca la meta, nunca el objetivo. Solamente es modificar. Así que, ¿qué podemos definir? Más bien, ¿cómo podemos definir metas financieramente efectivas y alcanzables? Bueno, estoy seguro que han escuchado del método SMART, que son específicas, medibles, alcanzables y relevantes, es decir, tener un tiempo definido. ¿Por qué hablamos de específicas? Porque deben de decir exactamente qué quieres lograr. Bueno, yo, José Luis, quiero para el 2055, que voy a tener 55 años, en mi cuenta bancaria o en mis activos o en un fondo, quiero tener 10 millones de pesos. Ya está, tenemos definido cuántos años nos hacen falta, en qué momento estamos, si ya tenemos o no tenemos ahorro y desde dónde vamos a partir, ¿vale? Después, tiene que ser medible, es decir, tenemos que asignar un valor o una cantidad. ¿Ya que nos referimos? A ver, específica. ¿Qué queremos? 10 millones de pesos en la cuenta. ¿Cuándo? Es decir, medible, un valor, una cantidad, en 25 años, que es cuando voy a tener 55 años. Después tiene que ser alcanzable, es decir, tiene que ser realista, tienes que asegurarte que en realidad, porque hay mucha diferencia entre querer y poder. ¿Vale? Entonces, tenemos que de alguna forma proyectar cuál podría ser, el ingreso que podríamos alcanzar y basado en eso, cuántos que podríamos ahorrar
y en su defecto, que sería lo idóneo, poder invertirlo para saber si en realidad es alcanzable. Porque a lo mejor no es que no puedas tener 10 millones de pesos en la cuenta bancaria, pero quizás hasta los 65 sería lo correcto. Ojo, eso es un tema más complejo, pero si tuviéramos que hacer un análisis de cuánto podríamos invertir, quizás haremos una proyección. Si yo quiero llegar exactamente a 10 millones de pesos a los 55 años, yo tendría que invertir activamente todos los meses 5,000 pesos, tomando en cuenta que se va a invertir y que nos va a generar un rendimiento. Pero si en este momento la situación no te permite invertir 5,000 pesos y solamente te permite invertir 1,500, hay que rehacer, hay que reformular para saber que para alcanzar 10 millones de años sí lo vamos a poder hacer, pero no a los 55, sino a los 60. Ojo, esto no es definido. O sea, el hecho de que hoy proyectemos es porque al final es la situación actual. Conforme vayamos teniendo la capacidad de hacer un mayor ingreso o de tener una mayor capacidad de ahorro, esta proyección la vamos a ir ajustando para saber si en realidad vamos a tener que llegar hasta los 60 o a lo mejor a los 58. Entonces, súper importante eso. Después, relevante, es decir, que esté alineado a tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Tener estabilidad a lo mejor económica, no tener que preocuparte en el retiro, darle una mejor calidad de vida a tu familia, poder disfrutar más tiempo la juventud que te quede, porque al final estoy seguro que muchos no nos gustaría trabajar 40, 45 años, esperarnos hasta los 65 para podernos jubilar. Muchos seguramente quisieran empezar desde antes, y está bien, es importante. Entonces, si está alineada a esas prioridades que buscas, es un factor importante. Y después, tiempos definidos, es decir, establecer un plazo claro. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque era lo que yo les comentaba. Ustedes definen un plazo, hacen la proyección y dicen, bueno, para llegar a 10 millones a 55 años, tengo que invertir tanto. Pero si no tienen la capacidad, hay que reestructurar el tiempo. Así que, según un dato relevante de un estudio realizado por Harvard Business Review, las personas que escriben sus metas tienen un 42% más probabilidad de alcanzarlas. Es decir, que de cada 10 personas que fijan metas, 4 tienen... No es cierto. Este estudio dice que de cada 10 personas... ¿Saben qué? Ya la cagué. Del 100% de personas que tienen algún tipo de meta, solamente aquellas que las establecen tienen una probabilidad del 42% mayor de cumplirlas que aquellas que solamente lo piensan y no las tienen estipuladas, que no las tienen planificadas. ¿Por qué? Porque recuerden que aprende viendo, y si lo pensamos y todas las ideas se quedan aquí, seguramente no va a funcionar de esa forma. Pero si las planificamos, tenemos una estrategia, tenemos cómo tendríamos que avanzar cada mes y tenemos forma de monitorearnos, eso sí es una forma de poder impulsarnos y hacer este estira y afloja para saber de qué manera podremos cumplir con estos objetivos, ¿va? Una vez que tenemos definido qué es lo que buscamos, ya con esta metodología SMART, que es como de las más comunes, ¿qué deberíamos de hacer para alcanzarlas? Bueno, hay 4 cosas que podríamos hacer. Número 1, automatizar los ahorros. En otros podcasts ya hemos hablado sobre esta estrategia, pero no es más que una vez que tengamos un ingreso, puede ser el fuerte o cualquier tipo de ingreso, destinar en automático una cantidad o un porcentaje a una cuenta de inversiones o de ahorro, conforme lo quieran manejar dependiendo de su estrategia, pero es en automático. Hay formas de poder automatizar esto, hay otras en las que hay que hacerlo manual, pero indistintamente de eso, yo lo que considero es que deben automatizar, porque eso nos va a permitir quitarnos una carga o una responsabilidad que muchas veces, estoy seguro que les ha pasado, ustedes ya saben que van a cobrar 10,000 pesos y que tienen que pagar esto y que tienen que pagar aquello, y de la nada se les va la onda, no saben qué hacer, deben más dinero de lo que están ganando, y a veces dicen, bueno, güey, ¿cómo ahorro? Y muchas veces recuerden que nosotros tenemos el instinto de sobrevivir. Entonces, sí, cuando llega el dinero, en vez de tener 10,000 disponibles, tienes solamente 9,500, estoy seguro que vas a encontrar la forma de adaptarte para solamente poder gastar eso. ¿Sabes por qué? Porque no vas a tener más. No hay otra. Y es importante porque estoy seguro que vas a ver de qué forma sobrevivir con 9,500 pesos, ¿vale? 2, inversiones constantes. No hay más. Al final, este ahorro hay que ponerlo a trabajar para que conforme pase el tiempo nos ayude
de una u otra manera a comenzar a invertir. Y que este nos genere interés compuesto, que es el mejor aliado que tenemos en el largo plazo. Número 3, monitoreo y ajustes, que era lo que yo les decía. Normalmente se recomienda que hagamos y que revisemos nuestra estrategia cada 6 meses, que veamos cómo vamos avanzando, si es correcto, si vamos a lograr la meta, estamos avanzando en tiempos, si estamos avanzando lo que queremos. Yo les recomendaría que lo hiciéramos de manera trimestral, porque es mucho más sencillo ir haciendo pequeños ajustes. Grandes cambios de esta forma a veces no es tan sencillo, pero si cada 3 meses detectamos dónde estamos aflojándole, pues podremos saber qué pequeños cambios hacer con la intención de retomar el camino, ¿vale? Y tip número 4 o estrategia número 4, dividir en etapas, es decir, establecer metas intermedias para mantener la motivación. Esta, más allá de considerarlo como una estrategia, considero que es parte de hacer este monitoreo constante. Dividamos a lo mejor el nivel o los alcances que tenemos. Es decir, si quieres a los 55 años tener 10 millones de pesos, bueno, creo que lo más importante es cómo llegar al primer millón antes de pensar en 10 millones. Entonces, ¿qué les parecería si hiciéramos una estrategia para llegar al millón de pesos primero? Y después preocuparnos cómo multiplicarlo por 10. Pero llegar al primer millón sería un gran avance y sería una muy buena motivación de saber que las cosas las estás haciendo correctas y dónde puedes mejorar. A lo mejor el segundo nivel lo haces a los 5, después a los 8 y te darás cuenta que estás cumpliendo meta por meta. Que al final las 4 hacen en conjunto la principal, que es lo importante. Así que, un dato relevante. Según Vanguard, invertir $500 al mes, 500 pesos al mes durante 20 años en un fondo con un retorno promedio del 7% anual puede generar más de 260,000 pesos. Quizás esto suene poco, quizás esto suene mucho, para algunos puede ser el ingreso de 2, 3, 4 años inclusive. O sea, estoy seguro que hoy la mayoría de las familias mexicanas no ganan más de 10,000 pesos. Y a veces esto es complicado, pero si esto lo trabajamos de manera correcta, siempre vamos a buscar que cada año nos vaya mejor, que cada año podamos tener a lo mejor otra fuente de ingresos, que cada año veamos la manera de hacer más eficiente nuestros recursos. Y esto solamente es un ejemplo. Y tomando en cuenta que hablamos de este estudio, dice que es de un rendimiento promedio del 7% anual, que yo considero que es muy bajo. O sea, un buen portafolio sin problemas tendría que darnos arriba del 12% por lo menos anual. Por lo menos. Entonces, eso acortaría y aumentaría muchísimo el valor final, ¿vale? Ahora, ¿qué errores son los más comunes al establecer metas financieras y cómo podemos evitarlos? Bueno, hay 4 errores que normalmente son los más comunes. Recuerden, a veces idealizamos o creemos o nos basamos en lo que mi primo hace, en lo que tal inversionista hace, pero no todos tenemos esas capacidades, esas posibilidades. Hay que ser realistas. Y el hecho de no ser realista en lo que nosotros sí podríamos ahorrar e invertir puede nublar nuestro juicio. Porque si mi primo Juanito invierte 10,000 pesos todos los meses y al final de 10 años tiene 2 millones de pesos, yo creo que si invierto 1,000 pesos todos los meses, al final de 2 años debería de tener lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo, estamos invirtiendo en lo mismo. Pero no funciona así. Esto es súper importante, ¿vale? A veces somos tan ambiciosos que antes, y no está mal, al contrario, ser ambicioso es muy bueno. Considero que es una virtud genial que debemos desarrollar, aunque la mayoría dice que la ambición es mala. Yo considero que la ambición es totalmente buena, pero hay que planificarlo. O sea, considero que deja de ser realista cuando dentro de nuestra planificación no es posible alcanzarlo, al menos no en el tiempo actual que estamos, ¿vale? Después, falta de seguimiento. El hecho es que nosotros, y hablando, no sé si general, pero al menos sí como mexicanos, tenemos mucho la noción de continuar o de iniciar algo con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con todas las ganas del mundo, pero pasan los meses, 2, 3 meses, se nos va olvidando, se nos hace más fácil ya no revisar a lo mejor en el día en el que no tenemos planificado, ya no hacemos ajustes, dejamos que pase el tiempo, y entonces cuando pasan los años y nos damos cuenta que las cosas no salieron como no queríamos, pensamos que no funciona, pensamos que era una pérdida de tiempo.
creemos que en realidad esto nunca va a funcionar, pero nos damos cuenta que es responsabilidad nuestra este seguimiento, este ajuste, este análisis, este cambio que debemos de hacer a los números que nos van arrojando nuestros resultados o nuestro esfuerzo. Número 3, no considerar imprevistos. ¿Recuerdan cuando hablamos del fondo de emergencia? Justo. ¿Qué dijimos? Primero presupuesto, después fondo de emergencia, después ahorro y después inversión. ¿Por qué? Porque al final es cierto, el hecho de no tener un fondo de emergencia hace que cuando tengamos un imprevisto, si tuviésemos dinero ahorrado, ¡pum!, se esfumaría por completo. Y todo lo que construimos no valdría para nada. O si en su defecto tenemos algún tipo de emergencia y no tenemos un fondo de ahorro, sino solamente inversiones, las vamos a quitar para poder subsanar este inconveniente. Y eso es lo peor que podríamos hacer. Se los he dicho en podcast pasados. Cuando tú inviertes a largo plazo, tienes que entender algo. Dinero que metes, dinero que está perdido. No lo vas a recuperar nunca. Bueno, tal vez un poco exagerado, ¿verdad? Pero considéralo de esa forma, para que no tengas la necesidad de saber que tienes un guardadito. No, ni madres. Dinero que inviertes, dinero que no tienes. Lo vas a ver hasta dentro de 20, 30 años, porque ahí va a estar la ganancia real. Y número 4, dejarse llevar por las emociones. Es decir, querer cambiar las metas por impulsos emocionales, querer cambiar las cosas del momento. Ay, mira, es que siempre había querido este carro, entonces yo creo que es una buena opción, creo que podría aprovechar la oportunidad, es una muy buena oferta, mejor saco mi dinero, lo compro y después lo voy recuperando. Eso sería también lo peor que podrían hacer. Si ya está claro, apéguense al plan. El plan nos va a decir qué no hacer. Recuerden que la estrategia no es lo que podemos, sino lo que no debemos hacer. Y si no está dentro de la estrategia extraer el dinero, no lo piensen, no es opción. Y si no se pueden, espérense. Así que, un informe de NerdWallet encontró que el 70% de las personas que no alcanzan sus metas financieras es porque nunca las revisaron después de establecerlas. ¿Ya se dieron cuenta? Está cabroncísimo esta estadística. De cada 10 personas que invierten, 70% no cumplen sus metas porque después de haberlas iniciado, no le dieron seguimiento. Está cabrón. Eso justamente era lo que les decía. Empezamos muy motivados, pero la motivación no nos va a hacer que eso funcione. El hábito nos va a hacer que funcione, porque es, quieras o no, sabes que lo tienes que hacer. Y es un compromiso contigo. Entonces, o sea, no hay de otra. Así que, si alguien quisiera fijar metas o comenzar a fijar metas financieras en este momento, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, vámonos a lo más facilito. Establece 10 metas personales en un papel, en tu libreta. Después, vamos a priorizarlas. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que debería de tener mayor impacto? O más bien, si la lograras, ¿cuál es la que tendría mayor impacto en tu vida? Y una vez que tenemos definida eso, la encerramos y vamos a definir una estrategia y un plan de acción a través de esta metodología SMART que les compartí para poder cumplirla. Y conforme se vaya liberando nuestra capacidad de ahorrar o de tener más ingresos o de expandir o de reestructurar nuestra meta, podremos ir metiendo más metas. Antes, no es importante pensar en ellas, ¿vale? Así que creo que esa sería la mejor forma de iniciar. Al final hay muchas formas y métodos de establecer ese tipo de estrategias, pero considero que esas son las cosas básicas que deberían de saber, que deberían de tener en cuenta y que deberían de contemplar. Ojo, no todos tenemos las mismas posibilidades o no al mismo nivel de alcance, ¿saben? O sea, recuerden que casi todos hablamos, y me incluyo porque es la mayoría de veces suele ser así, hablamos desde nuestro privilegio. Casi le conocen, ¿no? Pero más bien desde nuestra perspectiva. A lo mejor para mí es imposible decir, ay, bueno, es que nunca podría comprar un jet privado. Y a lo mejor alguien va a decir, ay, güey, es que sí se puede hacer de esta forma. Y, ok, sí, güey, pero hablamos de que tú tienes en tu cuenta de banco 10 millones de dólares, güey. Yo en la mía tengo 1,000 pesos. O sea, ¿cómo se te ocurre, güey, aunque tengamos la misma edad? Entonces, ojo, sí se puede, hay que trabajar, hay que hacer una estrategia y en un plazo determinado, que sea medible, alcanzable, específica, realista y que tenga un horizonte de tiempo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Este es un tema a lo mejor un poco más sencillo, pero es importante porque es la que nos va a permitir definir. No esperemos a que sea el tiempo correcto, porque si lo hacemos, nunca va a llegar. Así que lo importante es empezar ya, no detenerse jamás,
porque es uno de esos hábitos que nunca hay que quitarse, que hay que generar y que jamás hay que eliminar, ¿vale? Entonces, si queremos estar mejor en el largo plazo, hay que definir cómo queremos estar con todas estas acciones que hay que hacer, ¿vale? Así que, chicos, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado la información. Cualquier cosa, déjenme en los comentarios. Si no les gustó, igual, porque aunque puedan ser comentarios malos, nos da mayor alcance, ¿no? Entonces, denle like, por favor. Síganos en todas nuestras páginas. Y recuerden que ya también estamos en Spotify, para que mientras están en el gym, mientras están bañando, mientras van camino a casa, nos puedan escuchar. Así que nos vemos en la próxima.